Evangelio de hoy, viernes 19 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», responde él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Salmo responsorial. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme en su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre». Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy, según San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús, dando esa enseñanza a los judíos en la sinagoga de Cafarnaún, hay una frase que es muy importante de tener en cuenta. Dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Cuando nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, cada vez que participamos en la Eucaristía. Por eso es tan importante que nosotros como católicos nos acerquemos y participemos de la Eucaristía. Acercarse a la misa, escuchar el pan de la palabra, rezar junto en comunidad y asegurarnos que Jesús está en medio de nosotros, ofrendar el pan y el vino, que luego de la consagración, mediante las manos del sacerdote y las oraciones y las palabras que dice en nombre y en persona de Cristo, ese pan se convierte en el cuerpo y ese vino en su sangre. Y es eso lo que nos debemos acercar a recibir, porque la promesa y la realidad de Jesús es verdad. El que come y bebe su cuerpo y su sangre tiene verdadera vida y tiene vida eterna. No hay vida fuera de la Eucaristía. No hay vida fuera de Jesús. Si nosotros creemos y confesamos nuestra fe en la vida como católicos, no debemos de dejar nunca de participar en la Eucaristía. La Iglesia nos pide la misa dominical, pero si por alguna circunstancia no estás pudiendo participar en el domingo, hacelo algún día de la semana, pero no dejes de recibir a Jesús en la Eucaristía. No vale solamente el tema de recibirla fuera de la misa. Eso es válido para el enfermo, para el anciano, que no puede movilizarse de su casa. Pero si vos estás bien, acércate a una misa. Compartí con la comunidad que reza junto. Escuchá la palabra de Dios y deja que la verdadera vida, la que tantas veces buscamos en lugares que no nos lleva a la vida, venga a nosotros en el pan de la Eucaristía, en ese cuerpo y en esa sangre. Y así esa vida se haga vida verdadera en nosotros. Nos bendice el Señor en su santa y divina voluntad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu amigo de siempre, Padre Silvio.